Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está justo ahí, en la frontera entre la neurociencia y, bueno, el gran misterio de la vida. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro en sus últimos momentos? Para explorarlo nos vamos a basar en el fascinante ensayo del doctor Daniel Rojas sobre un fenómeno que está poniendo patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la muerte. A ver, la idea de siempre, la que nos viene a todas a la cabeza, es que morir es, pues eso, como bajar la intensidad de una luz, ¿no? Un proceso pasivo, un declive lento, donde todo simplemente se va desvaneciendo hasta que no queda nada. Una imagen que parece de cajón, muy lógica, pero que, ojo, la ciencia moderna ha hecho saltar por los aires. Y aquí es donde viene el giro de guión. ¿Y si en vez de ese fundido a negro silencioso, el cerebro se despidiera a lo grande, con un estallido final de actividad coherente, sincronizada? Ojo, no un colapso caótico, sino un último y sorprendente crescendo. Esta es la pregunta que, de verdad, lo cambia todo, y es nuestro punto de partida. Claro, una afirmación así, tan potente, necesita pruebas que estén a la altura. Así que vamos al lío. Vamos a ver la evidencia. Seguiremos el rastro de los científicos, desde las primeras observaciones en animales de laboratorio hasta llegar a lo más increíble, detectarlo, contra todo pronóstico, en cerebros humanos. Todo este viaje arranca en 2013. Ahí se vio por primera vez esta oleada, en ratas. Pero claro, la gran pregunta era si pasaba también en nosotros. Y sí, unos años después, en 2022 y 2023, empezaron a salir los estudios en humanos que lo confirmaban. De repente, se abrió un campo de investigación totalmente nuevo. Y ojo a esto, porque lo que encontraron en ese primer estudio con ratas es alucinante. No es que vieran un poco de actividad y ya está, no. Vieron que las ondas gamma, las que asociamos con la consciencia, con el estar despierto, eran más potentes que cuando las ratas estaban vivas y alerta. O sea, el cerebro no se apagaba, se estaba hiperactivando y de una forma súper coordinada. Vale, eso en ratas. Pero, ¿y en humanos? ¿Pasa de verdad? Pues sí. Un estudio clave, el AWARE-2, vio que más o menos un 20%, uno de cada 5 pacientes, durante una reanimación mostraba esta actividad cerebral organizada. Esto ya no es una anécdota, es un fenómeno real, medible en un contexto clínico. De acuerdo. Ya hemos visto qué pasa, que es real, pero ¿qué es exactamente esta oleada? Vamos a ponerle nombre y apellidos a este último acto del cerebro. Aquí está la definición, digamos, más técnica. Lo importante aquí no son las chispas de un fuego que se apaga, no es algo caótico, es un aumento, y aquí vienen las palabras clave, temporal y altamente organizado. Organizado y con conectividad elevada. Esto significa que el cerebro está, por así decirlo, conectando todas sus partes, integrando información a lo bestia, justo antes del silencio. Y si nos fijamos en los detalles, aparece muy rápido, a los pocos segundos de pararse el corazón, y puede durar hasta 2 minutos. Pero lo más fuerte son las zonas que se encienden. La zona temporo-parieto-occipital, el hipocampo, el córtex prefrontal. ¿Qué es todo esto? Pues básicamente son las áreas de la memoria, de los recuerdos de nuestra vida, de la conciencia, de quiénes somos. Es como si el cerebro hiciera un último repaso a nuestra propia identidad. La verdad es que la analogía que usa el Dr. Rojas en su ensayo es sencillamente perfecta para entender esto. No son los músicos de una orquesta recogiendo sus cosas y haciendo ruido sin más, no. Es toda la orquesta junta tocando un acorde final potentísimo, con la máxima coordinación, justo antes del silencio absoluto. Creo que es una imagen que se entiende de maravilla. Vale, todo esto es fascinante, pero nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que el cerebro haga este esfuerzo descomunal si se va a apagar para siempre? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entramos en el terreno de la biología y la evolución. Básicamente, hay dos grandes ideas compitiendo. La primera, la hipótesis adaptativa, dice que podría ser un eco de nuestros antepasados, un mecanismo de supervivencia que les daba un último chute de alerta para intentar escapar en el último segundo. La otra idea es que sea un epifenómeno, o sea, que no tenga ninguna función, que sea simplemente el resultado de llevar al cerebro a una situación de estrés extremo, como el ruido que hace un coche cuando el motor se rompe. No sirve para nada, simplemente pasa. Como se puede ver, este fenómeno se sale de la neurociencia pura y dura. Nos empuja a hacernos preguntas mucho más profundas. Así que vamos a abrir un poco el foco y a ver qué tienen que decir la filosofía o incluso la teología sobre todo esto. Por un lado, desde una visión más teísta, se podría ver como una especie de revisión de la vida programada, como el umbral antes de pasar a otra cosa, algo diseñado con un propósito. Y por otro lado está la visión naturalista, que dice, a ver, es increíble, sí, pero todo esto tiene una explicación puramente fisiológica, no hace falta buscar nada más allá. Son dos maneras de mirar el mismo hecho. Y esto es clave para entender el debate. La ciencia se ocupa del cómo. ¿Cómo funciona? ¿Qué neuronas se activan? ¿Qué química hay detrás? La filosofía y la teología se preguntan por el para qué. ¿Tiene algún propósito? ¿Significa algo? Son preguntas diferentes para el mismo fenómeno. Pero si tenemos que quedarnos con una sola idea de todo esto, que sea esta.
Da igual la interpretación que le demos. El hecho científico, lo que se ha medido, es revolucionario. El cerebro, al morir, al menos en estos casos, no se desmorona en el caos, se organiza. Se organiza una última vez. Y para cerrar, creo que no hay nada mejor que esta frase del ensayo del Dr. Rojas, que lo resume toda a la perfección. Da igual si su origen es evolutivo o divino, si tiene un propósito o no. Esta oleada no es un error del sistema, es un testamento a la increíble capacidad de resistencia del cerebro, un fenómeno que al final le da un toque más humano a la muerte.